Bueno, toma 3. Por distintas cuestiones, es la toma 3. Por risas y porque no se escuchaba el primer audio. Bien, este es un cuento de Edgar Allan Poe. Esta es una versión. El cuento original se llama La carta robada. Hay distintas versiones que después fueron recreadas. Así que esta es una de ellas y le voy a poner un poquito de mi toque. Bueno, estaban dos hombres llamados Dupin y Alan, sentados en el sillón, en su casa, tranquilos, con una luz de fueguito, viste, esas fogatitas lindas. Y entra el comisario. Era amigo de ellos, así que entraba sin problema a la casa. Buenas tardes, señor Dupin. Espero no interrumpir. Ya lo ha hecho, dijo Dupin. Comisario, pase. Buenas tardes. Conozca a mi colega, el señor Alan. Un gusto. Vengo a consultarle, Dupin, por un asunto oficial que me preocupa. No quiero quitarle tiempo. Dupin se levantaba en ese momento para encender la lámpara, pero con las últimas palabras del comisario volvió a su sillón. Si se trata de algo que requiere reflexión, mejor oírlo a oscuras, dijo Dupin. El comisario dijo, se trata de un caso muy simple, que sin embargo no logramos resolver. Quizá el misterio es demasiado evidente y eso es lo que lo confunde, dijo Dupin. Usted me hace morir de risa, Dupin. El comisario se sienta y comienza a explicarles. El problema es el siguiente. ¿Puedo pedirles primero la máxima discreción? Ventilar secretos no es nuestra especialidad. Puede hablar. Sí, puede hablar, dice Dupin. Se trata del primer ministro. El comisario esperaba una reacción, pero ellos siguieron como si nada. El primer ministro es como un presidente, ¿sí? Presidente de un país. ¿Qué ocurre con el primer ministro?, dijo Dupin. Le robaron un documento importante. Sabemos quién fue y que el documento sigue en su poder. ¿Cómo saben eso? Porque debido a este documento el ladrón lo está chantajeando. ¿Y quién es?, dijo Alan. El ministro de Hacienda. El documento es una carta. El asunto es que el primer ministro la leía en su despacho y cuando entró su esposa la escondió. En ese momento llegó el ministro para hacer una consulta, vio la carta y cuando pensó que nadie lo estaba mirando, se la guardó en un bolsillo. El primer ministro notó la maniobra, pero no pudo decir nada porque su esposa seguía allí. Es decir que el ladrón sabe que ustedes saben, dijo Dupin. Sí, y como le dije antes, lo está chantajeando, comentó el comisario. O sea que la carta sigue en manos del ministro. Si la hiciera pública no le serviría de nada, comentó Alan. Claro, por eso lo primero que hice fue registrar su casa, comentó el comisario. Obviamente sin que él se enterara. Mi honor está en juego, y el del primer ministro también, obviamente. Pero estoy totalmente desconcertado, porque mis hombres y yo buscamos con minuciosidad y no la encontramos. No es posible que la haya escondido en otro lado, dijo Alan. Tiene que estar en su casa, la necesita a mano, dijo Dupin, a menos que la lleve consigo. No. Examinamos al ministro de arriba abajo con un montón de pretextos y tampoco encontramos nada. En cuanto a la casa, buscamos en todas partes. Revisamos cuarto por cuarto durante horas. No queda un centímetro cuadrado sin repasar, se los aseguro. El comisario termina de hablar, quedan unos instantes en silencio y luego el comisario dice, ¿entonces? ¿Alguna idea? Debe revisar de nuevo toda la casa, dice Dupin. ¿No escuchó lo que acabo de contar?, dijo el comisario un poco enojado. Es inútil. Estoy tan seguro de que la carta no está ahí como de que yo respiro. Dupin dijo con así, medio con fastidio. Usted vino a pedir consejo, y ese es el mejor que puedo darle. El comisario miró a Alan, que alzó los hombros y sacudió la cabeza. Suspiró el comisario, se pone de pie y sale, un poco desanimado. La luz se apaga. Segunda parte de Carta robada de Edgar Allan Poe, y esto sigue así. Buenas tardes, dijo el comisario. Buenas tardes, caballeros. Pasé por el barrio y me pareció oportuno comentarle que le hice caso, Dupin. La semana pasada volvimos a revisar en profundidad la casa del ministro de Hacienda. Tiempo perdido. No encontramos nada. Comisario, ¿ofrecen alguna recompensa por la carta?, dijo Dupin. Salud. Esto es en vivo.
Le firmaría un cheque por 50.000 francos a cualquiera que me consiguiese esa carta. En ese caso, le pido que me haga un cheque por esa suma, dijo Dupin. Dupin se paró, abrió un cajón, sacó la chequera y una lapicera y se la extendió al comisario. Cuando lo firme, te entregaré la carta que busca. Alan y el comisario se miraron. El policía estuvo dudando un poco, Alan estaba sorprendido y completa el cheque al fin y al cabo. Dupin lo guarda en su bolsillo, abre un cajón, saca la carta y se la entrega. El comisario la mira y en silencio se va. Alan, sonriendo con sorpresa, dice: ¿y eso? La policía de la ciudad es hábil, querido Alan, pero lo es a su manera. Cuando el comisario me explicó su modo de registrar la casa del ministro, supe que había hecho una investigación seria, pero solo hasta donde él podía. ¿Cómo es eso?, dijo Alan. Si la carta hubiera estado en un lugar esperable, sin duda lo hubiera encontrado. El defecto de su método es que está pensando para el caso de un ladrón. El comisario solo tiene en cuenta sus propias ideas. Y al buscar, solo busca donde él mismo la hubiera ocultado. ¿Me explico? Sí, creo que sí, dijo Alan. Cuando la astucia del delincuente es distinta de la propia, se sale perdiendo. En este caso, yo sabía que el ministro de Hacienda es un hombre muy audaz e ingenioso y supuse que habría anticipado los pasos del comisario. Saldría de la casa premeditadamente para permitir que la policía entrara y revisara todo a su gusto y tranquilamente, y se convenciera de que la carta no estaba ahí. Y lo logró. Entiendo, dijo Alan. A mí me resultó evidente que el hombre evitaría los escondites habituales, dijo Dupin. Pensé que optaría por lo contrario, en la obviedad. ¿Recuerda cuando le advertí al comisario que el ministro lo complicaba por su sencillez? Sí, me acuerdo bien, dijo Alan. Mira, te comento, hay un juego de astucia con un mapa. Uno de los participantes elige una palabra que figura en el mapa, el nombre de una ciudad, de un país, y le pide al otro que adivine cuál es. En general, los novatos, los que recién empiezan, proponen los nombres escritos con letras más pequeñas o que están menos escondidos. En cambio, un buen jugador elegirá aquellos que se extienden con letras grandes en una parte del mapa o que estén bien ahí a la vista. En fin. Lo que quiero decir es que el comisario jamás se le ocurrió la posibilidad de que el ministro hubiera dejado la carta delante de sus narices, sin ocultar. Sí, entiendo, dijo Alan, pero ¿usted cómo consiguió la carta? Te cuento, la otra mañana me convertí en un funcionario inglés. Me puse anteojos y un bigote y fingí estar interesado en algún tema. El ministro me recibió y mientras conversábamos pude observar el estudio. Llamó mi atención un rústico tarjetero de cartón, un poco sucio, y estaba colgando de una repisa, sujeto por un ganchito de bronce. El tarjetero tenía 3 o 4 compartimentos, una de las tarjetas de visitantes, una carta arrugada, manchada y medio rota y otros papeles. En la parte superior del papel podía leerse con tinta negra el nombre del destinatario, el ministro de Hacienda. Apenas la vi, supe que era la carta que buscaba. La suciedad, el papel arrugado y roto en la parte diferían demasiado del resto, así que sin duda había dejado expuesta la carta a la vista de cualquiera. ¿Cómo hizo para recuperarla?, preguntó Alan. Aproveché un momento que el ministro se distrajo por unos gritos espantosos que venían de la calle. Cuando él se acercó a la ventana, cambié la carta por otra que yo había llevado especialmente. Claro que el ruido había sido provocado por un supuesto lunático pagado por mí. Excelente, dijo Alan, pero ¿por qué reemplazarla? ¿No era más fácil guardar la carta y salir rápido y abandonar la casa? Tal vez, dijo Dupin, pero el ministro es un hombre muy sagaz y temerario. Preferí no correr ningún riesgo. Quizá no hubiera salido con vida si se hubiera dado cuenta. Alan con ironía dijo: eso hubiera sido triste. No tengo a nadie más para reunirme a pensar en silencio. Me alegro por mí, por usted y por el primer ministro.